oportunidades van a participar de ese tema. El día miércoles tenemos también, y voy a compartir con ustedes del texto, la información de los conceptos de los glosarios que vamos a trabajar el resto de la clase. Recordemos que estos conceptos, este tema que estamos analizando ahorita es el tema número 1, introductorio. Eso significa que ese tema número 1, introductorio, lo vamos a trabajar por el resto de los temas que vamos a ver en la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz. Esos son los dos objetivos. Número 1, ver si tienen algunas consultas con respecto al ensayo. 2, porque el ensayo deben analizar todos los retos y oportunidades, pero deben darle un enfoque, ¿verdad? Ya sea como estudiante, como practicante, como alguna experiencia que usted haya tenido. Entonces, eso lo vamos a discutir, ese ensayo lo van a compartir ustedes aquí conmigo el día miércoles. Acá a participar cada uno de ustedes con ese ensayo el día miércoles, ¿ok? Y luego el día de hoy vamos a terminar de ver y voy a compartir con ustedes el texto con la temática de los conceptos para ir abordando quizás alguna consulta que ustedes tengan. ¿Sí? Con respecto a la actividad, ¿tienen alguna consulta? Con respecto a la actividad de hoy, que van a subir al campus, ¿tienen alguna consulta? ¿Hola? ¿O será que soy yo que no escucho? ¿Hola? No, Lick, no hay yo. dudas. Ah, no hay duda. Bueno, contéstenme porque si no pienso que estoy aquí mal con el internet de la universidad y tal vez es que no. Liz, yo tengo una pregunta acerca del glosario. Era, bueno, de las páginas del 25 al 29, creo. Y te quería preguntar si era como, por ejemplo, palabras que uno no entendía o serían como palabras claves de las páginas. La pregunta era que si no le escuché, fíjense. Si No el se le glosario, escucha el audio. si el glosario sería, por ejemplo, palabras que uno no entiende o no sé, o si sería como palabras que de cierta forma tienen que ver bastante con Okay. comportamiento organizacional. El glosario es de todas las palabras, conceptos que se encuentran en el capítulo, que ya lo voy a pasar yo ahorita y que me voy a dedicar a leer cada uno de ellos, ¿ok? Para que los estudiemos, ¿sí? Está bien. Sí. Con el glosario. Y la otra pregunta era, No, solamente es que eso sería como, eso sería realmente la pregunta. Sí. ok, listo. Entonces voy a compartir el texto para que ustedes vean los conceptos de los cuales yo estoy hablando y que estemos hablando el mismo idioma, digamos, que homogenicemos lo que es los conceptos válidos de esto. Voy a sacar el texto que estaba a ver a dónde está el texto. Entonces estamos en el Tesler, este no es. Tenemos aquí, siempre veo el texto, para que no es la primera vez que se me pierde el libro. Siempre se me pierde el libro, fíjense de ustedes. ¿Qué será? ¿Qué será que se me pierde el texto de ustedes siempre? ¿Qué dicen? Ay, siempre me pierde el libro. ¿Qué será con el libro? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Ok. Listo. Estaba con el otro. Muy bien. Una de las primeras, de los primeros conceptos que estudiamos. ¿Quién recuerda cuál fue el primer concepto que estudiamos? Que empezamos a definir. Hola. El de gerente, Lick.
El gerente, ¿qué es organización? Muchísimas gracias, Diana. Claro que sí, que es gerente, que es organización. Ya van dos conceptos entonces que ustedes van a definir. Solo déjenme buscar la página de inicio para que ustedes puedan ir viendo el texto. Lo pueden descargar, por favor, los que quieran, y también yo lo voy a compartir acá y ustedes van a ir validando todos estos conceptos. Entonces, uno de los primeros conceptos, repito, es gerente, seguido de organización. Y vamos a hablar sobre lo que hablé la sesión anterior también. Entonces, aquí estamos compartiendo el texto. Ustedes lo tienen ahí, jóvenes, el texto, ¿verdad? Miren. Número 1, porque estaba ya en el otro capítulo. Ok. 1. Gerente de organización, ¿sí? Definimos lo que eran las funciones a partir de ello y del conocimiento de la comprensión que hace un gerente y qué es una organización. Definimos las funciones administrativas en el proceso administrativo. Entonces, planear, organizar, dirigir y controlar son los otros conceptos del glosario. Luego definimos aptitudes humanas, técnicas, conceptuales, habilidades. Me van a definir las habilidades humanas, aptitudes técnicas, habilidades humanas o aptitudes técnicas, humanas y conceptuales. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Luego van a definir comportamiento organizacional, obviamente, que es el comportamiento organizacional, el campo de estudio que investiga el efecto que tienen las personas, les dije yo, en 3 niveles fundamentales. Individual, a nivel individual, cuáles son nuestras personalidad, percepciones, sentimientos, memoria, emociones, todo esto, que estos procesos hacen que demos un resultado dentro de una organización, o estos procesos mentales a nivel individual, a nivel de grupo, cohesión, funcionamiento grupal, a nivel estructural, todas las políticas y prácticas, estilos de liderazgo que van a afectar y que tenemos que ver, dice ahí, con la finalidad de aplicar ese conocimiento para mejorar la efectividad de la organización. ¿Ok? ¿Qué es el estudio sistemático? Bueno, yo no voy a generalizar lo que pretendo que sean los hombres o que sean las mujeres. Hay estudios sistemáticos basados en el estudio científico, en la administración científica, en la evidencia que yo tengo como organización, técnicas, herramientas administrativas, focus group, encuestas, entrevistas, escalas Likert, ¿ok? Etcétera, herramientas que hemos hablado todo esto en las sesiones anteriores. Entonces, cada apartado de cada tema tiene en la parte inferior, está en negrito, todos los conceptos que ustedes tuvieron que haber, porque hace que ustedes ya leyeron, me dijo Mario, que ya había leído el capítulo, habían estudiado, todos esos conceptos los van a encontrar remarcados en negrita, y esos son los cuales estoy explicando. ¿Estamos bien? Sí, Liz. Muy bien, entonces continuamos. Miren, vimos el estudio sistemático, que no podemos hacer generalizaciones. Entendemos entonces la administración basada en evidencias, qué evaluaciones tengo yo, qué antecedentes tengo yo, qué herramientas utilicé, estadísticas, ¿verdad? Apliqué SPSS, qué herramientas estadísticas he aplicado para poder, ¿verdad? Corroborar, correlacionar variables, etcétera. Entonces, todos esos elementos, las disciplinas, pues no. Aquí dentro de los pocos absolutos, sí es interesante que me definan qué son las variables de contingencia, ¿verdad? Las variables de contingencia me están explicando el contexto en el cual yo me encuentro, ya sea de la empresa, la cultura de la empresa, la cultura del país. Todas esas son variables de contingencia que me van a explicar, ayudar a entender el contexto en el cual me encuentro. Ahí están las variables de contingencia. Miren, los campos que ayudaron a desarrollar la comportamiento organizacional, no, porque sabemos que todos los campos de la psicología, de la administración, psicología social,
han venido sociología a ayudar a reforzar. Ok. Luego entramos al tema de retos y oportunidades, que es el trabajo que ustedes de cada uno que van a hacer. Ya voy a leer ahí. Solamente estoy ahorita viendo lo del glosario. Y aquí, por ejemplo, van a definir un poquito cada uno de los retos y oportunidades, los pueden definir. Luego, este es el ensayo. Luego viene, y aquí es donde vienen ustedes a desarrollar el modelo, a definir el modelo. Lick, perdón, entonces el glosario es de todo el capítulo y no solo de la página del 25 a la 29. De la 25, ¿dónde está la 25? No, de todo. Porque, mire, me dejan por fuera. Okay. Entonces voy a corregir ahí. Sí, por favor. Voy a corregir ahí porque, mire, no me pueden hablar de las variables, mire, 25 acá. No me puedo hablar de las variables sin explicarme qué es, qué hace un gerente, cuáles son las funciones, qué es planear, organizar, dirigir, controlar, qué es. Entonces, creo que ahí está mal y lo voy a corregir, que es de todo el capítulo, el glosario. El glosario, ¿verdad? Porque el análisis que ustedes van a hacer es de los retos y oportunidades. ¿Ok? Entonces, aquí van a explicar el modelo del comportamiento organizacional que van a definir insumos, que los insumos son las variables, yo les decía hace un momento. Todo el recorrido que yo traigo como persona, como profesional, ¿verdad? Las variables como personalidad, la estructura del grupo y la cultura organizacional que conducen a los procesos. Los insumos a nivel individual es cada uno de nosotros que aportamos a la organización. Estas variables preparan el escenario para lo que ocurrirá luego en una organización. Muchos de ellos se determinan antes de la relación laboral, por ejemplo. Las características de diversidad individual, la personalidad, los valores, están determinados por la combinación de la herencia y la genética, el ambiente de la infancia de una persona. La estructura grupal, los roles, responsabilidades de equipo suelen asignarse poco antes o antes de que se llegue a formar un grupo o a formar a ese grupo, ¿verdad? A que llegue a esa organización. En una entrevista de trabajo, a mí me indican cuáles van a ser las responsabilidades, mi contrato de trabajo, mis funciones en un contrato de trabajo, casi antes de el mismo día o un día antes de iniciar o una semana antes de iniciar. Poco después. Por último, a menudo la estructura y la cultura organizacional son el resultado de años de desarrollo, cambios, conforme las organizaciones se adaptan a un entorno competitivo. Y roles cambiantes en la globalización. ¿Qué son los procesos? Entonces, los procesos aquí los equipara como si fuesen, entonces, sustantivos del comportamiento organizacional. Los procesos son como los verbos. Los procesos son las acciones que los individuos, los grupos y las organizaciones realizan como resultado de los insumos y que conducen a ciertos resultados. A nivel individual, los procesos incluyen las emociones, los estados de ánimo, la motivación, percepción, toma de decisiones. A nivel grupal abarcan la comunicación, liderazgo, el poder, las políticas, así como el conflicto y las negociaciones, tipos de negociaciones. Por último, a nivel organizacional, los procesos incluyen la administración de recursos humanos y las prácticas de cambio, la administración de recursos humanos. Estamos siendo eficaces, fíjense bien, estamos haciendo eficaces con la aplicación. Estamos haciendo eficaces con la aplicación. Estamos siendo eficaces con la aplicación de las prácticas en materia de recursos humanos. Esas son las acciones, ya están. Ya definí políticas dentro de mis insumos. Las definí a nivel estructural. Ya definí aquí a nivel estructural. Las políticas van dentro de la cultura de la empresa. Dentro de, dice aquí, la cultura de la empresa.
como organización. Forma parte dentro de la cultura lo que son los valores, la misión, la visión, todo lo que es la normativa. Pero en esa búsqueda de esos resultados productivos, yo tengo que evaluar si esos procesos aquí son las acciones. Esas prácticas en materia de cambio de recursos humanos son positivas, están dando resultados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos. Los resultados, ¿cómo los vamos a ver si son positivos o están dando resultados? Porque vamos a tener grupos coercitivos, vamos a tener un funcionamiento efectivo de los grupos, de las diferentes áreas, vamos a tener comportamientos éticos, vamos a tener actitudes, dice, positivas acá arriba, vamos a tener eficientes desempeños en la tarea, vamos a tener comportamientos de ciudadanía y vamos a tener menos índices de comportamientos de distanciamiento y vamos a tener productividad acá, en el nivel superior. Y supervivencia es mantenernos a largo tiempo por todos los cambios que a diario pues, se viven hoy día, de acuerdo a la globalización, cambios geopolíticos, tecnológicos, culturales, todo lo que engloba el tema de la competitividad hoy día. ¿Ok? Entonces, algunos de los temas, esto que estoy leyendo aquí sobre el modelo del comportamiento. Miren, dice, los resultados son estas variables que acabo de decir, que son las variables que acabo de explicar, son las variables como la productividad, la supervivencia en términos administrativos de Robbins, que ya los vamos a valorar. Entonces, estas variables de resultados son las que nosotros queremos explicar y predecir. ¿Verdad? ¿Qué tan productivos vamos a ser? Coercitivos, cómo va a ser nuestro funcionamiento a nivel de equipos de trabajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, Lick. Ok, ahorita lo que vamos a definir y vamos a empezar a leer son cada una de estas variables dependientes fundamentales que queremos explicar y predecir. Así que, por favor, a nivel individual, ¿cuáles son esas variables que tenemos que queremos explicar y predecir ya en términos de resultados? Mírenlos aquí, en términos de resultados. ¿Cuáles son esas variables dependientes que queremos explicar y predecir a nivel de resultados en la parte individual? ¿Cuáles son? Esos cuatro variables. ¿Quién las lee? Ahí las tengo remarcaditas, ¿verdad? Las actitudes y el estrés, el desempeño de la tarea, bueno, el comportamiento de la de ciudadanía y comportamiento de distanciamiento. Ok. Muchas gracias, Mario. Sí, espérame que se me movió acá. Sí, son 4 conceptos fundamentales dentro de las variables dependientes que debemos comprender. Estamos hablando de actitudes en el trabajo, estamos hablando de comportamiento, desempeño en la tarea, comportamiento de ciudadanía y comportamiento de distanciamiento, que es el que debemos ir negativo, que debemos obviar. Ok. Entonces, vamos a leer en primero qué son las actitudes. ¿Sí? Actitudes y estrés. La primera variable, por favor. Voluntarios que la puedan leer, por favor. Las actitudes de los empleados son las evaluaciones que estos hacen acerca de objetos, personas o eventos. Dichas evaluaciones van de lo positivo a lo negativo. Por ejemplo, la afirmación, realmente creo que mi trabajo es genial, refleja una actitud laboral positiva, mientras que la afirmación, mi trabajo es aburrido y tedioso,
demuestra una actitud laboral negativa. El estrés es un proceso psicológico desagradable que ocurre en una respuesta a precisiones ambientales. Tal vez algunos individuos piensan que tratar de influir en las actitudes y el estrés de los empleados es algo irrelevante y que no incumbe a los gerentes serios, pero como veremos a menudo, las actitudes tienen consecuencias conductuales que se relacionan directamente con la efectividad de las organizaciones. La creencia de que De que los trabajadores satisfechos. son más productivos que los insatisfechos ha sido un precepto básico entre los gerentes ay, me perdí. Durante muchos años. A ver, aquí le ayudo. Es que está bien Sí, chiquita la letra, está ahí. aunque solo hasta hace poco tiempo las investigaciones han empezado a sustentarlo. Existen amplias evidencias de que los empleados que se sienten más satisfechos y que consideran que reciben un trato justo están más dispuestos a comprometerse cabalmente con el comportamiento de ciudadanía, que es tan importante en el ambiente del negocio actual. Un estudio de más de 2.500 unidades de negocios también reveló que los trabajadores ubicados en el 25% superior de la encuesta de opinión estaban en promedio de 6,4% por arriba de su presupuesto de ventas anual, en tanto que aquellos ubicados en el 25% inferior de la encuesta se encontraban en 0,8% por debajo del presupuesto, en cifras reales, pero correspondían a una diferencia de 104 millones de dólares en venta por año entre los dos grupos. Entre los dos grupos. Ok, muchísimas gracias vamos a ver, Stephanie. Sí, Stephanie, por la lectura. Miren, lo que les está indicando el autor aquí, saca algunas estadísticas, algunos datos, algunos estudios, es que las actitudes definitivamente son las que van a hacer la diferencia entre los resultados de una organización. Cuando hablamos de actitudes, bueno, en primer lugar, el autor las define, que son evaluaciones positivas o negativas que nosotros hacemos acerca de objetos, personas o eventos, o en este caso, de nuestro ambiente laboral, ¿verdad? Tenemos actitudes particulares. Los psicólogos industriales, los gerentes de recursos humanos, somos los encargados de poder evaluar estas actitudes, ¿sí? Nosotros somos los que debemos evaluar estas actitudes. Entonces, nosotros debemos evaluar estas actitudes y utilizar escalas clima laboral, escalas Likert, etcétera, para evaluar las actitudes de los colaboradores y saber en esas, cuando decimos evaluar las actitudes o el clima laboral, estamos hablando que vamos a valorar, a evaluar los diferentes procesos, estilos de comunicación, estilos de liderazgo, oportunidades de ascenso, equidad, respeto, oportunidades de capacitación, de ascenso, etcétera. Entonces son todo lo que yo les decía hace un momento en el apartado de los procesos, o sea, de las acciones, si estamos siendo efectivos en materia de los procesos de recursos humanos. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando nosotros evaluamos esto. Entonces, esas actitudes tenemos que ver si son positivas, porque estamos reforzar lo que es positivo y mejorar lo que no está tan positivo, que nosotros creemos que están siendo positivos. ¿Por qué? Los resultados demuestran acá. Entonces, según lo que leyó Stephanie, demuestra, dice que esto va a tener un impacto en los resultados de la organización. En el primer lugar, en el comportamiento de ciudadanía de los colaboradores. En esa medida, pues vamos a ser más efectivos, vamos a tener ambientes y vamos a trabajar con cordialidad, pero que al final esa cordialidad también se ve presupuestada. La cordialidad se ve presupuestada en términos anuales de ventas. Y que en esta comparación se vio que los colaboradores, pues en este sentido, tenían de estos dos grupos
En el segundo grupo fue traducido a millones de dólares. La estabilidad, entonces, de la empresa y del grupo a millones de dólares. ¿Sí? Bien, el segundo concepto que tenemos, si quieren participar o hacer alguna pausa, lo pueden hacer. ¿Ok? Segundo concepto que tenemos, vamos a ver, desempeño en la tarea. ¿Ok? ¿Quién colabora para la lectura? El nivel de desempeño de la tarea es el reflejo de la combinación de la eficacia y la eficiencia en la realización de las principales tareas laborales. Si pensamos en el trabajo de un obrero, el desempeño de la tarea podría medirse por el número por el número y la calidad de los artículos fabricados en una hora. El desempeño de la tarea de un profesor sería el nivel de educación adquirido por los estudiantes. El desempeño de la tarea de un consultor podría medirse usando cronologías y la calidad de las presentaciones que ofrece a sus clientes. Todos esos tipos de desempeño se relacionan con las obligaciones y responsabilidades fundamentales de un puesto de trabajo y con frecuencia están directamente relacionados con las funciones que se incluyen en la descripción formal del puesto. Es evidente que el desempeño de la tarea es el resultado humano más importante que contribuye a la eficacia de una organización, de manera que en cada capítulo se dedica un espacio considerable a describir la forma en el que el tema en cuestión afecta el desempeño de la tarea. Ok, muchas gracias a Celeste. Entonces sabemos que el desempeño en la tarea, Celeste, muchas gracias. El desempeño en la tarea es uno de los principales resultados a nivel individual del comportamiento organizacional. Aquí, por ejemplo, tenemos en la figura, ¿verdad? En la planta de General Motors, tiene el desempeño en la tarea, se mide considerando la cantidad y calidad de trabajo. Y el nivel del desempeño de las tareas se relaciona entonces con las obligaciones del puesto, así como con la eficacia y eficiencia que demuestran. El desempeño de la tarea es el resultado humano más importante que contribuye a la eficacia de la organización, según lo que nos leyó Celeste, lo que nos comparte el autor en el concepto de que es una combinación de eficacia más eficiencia en la realización de nuestras principales tareas. O sea que tenemos que cuidar el tiempo y los recursos que nos están brindando para poder nosotros entonces ser eficaces y eficientes. Terminé el tiempo, pero tal vez los recursos que utilicé fueron muchos. Entonces ya no cumplí con la productividad. Terminé el tiempo y cumplí con los recursos que me dispusieron. Entonces sí estoy cumpliendo con eficacia y eficiencia. El comportamiento de ciudadanía, que es el tercer variable importante. Entonces, si ustedes se fijan, todo depende se deriva de cada uno de los colaboradores de la empresa. Vamos a ver, tercer concepto, comportamiento de ciudadanía. ¿Qué será ese comportamiento de ciudadanía? ¿Cómo lo definieron? A ver, estudiante voluntario que lo lea, por favor. ¿Cómo lo definieron? El comportamiento de ciudadanía. ¿Voluntarios? Ya leyó Celeste, ya participaron, vamos a ver. Yoli. A ver. El comportamiento discrecional que no forma parte de los requisitos formales de un puesto de trabajo y que contribuyen al ambiente psicológico y social del lugar de trabajo se denomina comportamiento de ciudadanía. Las organizaciones exitosas necesitan empleados que no únicamente cumplan con sus obligaciones acostumbradas, sino que logren un desempeño que supere las expectativas. En los lugares de trabajo dinámicos actuales, donde las tareas son realizadas cada vez con más equipos y la flexibilidad es un elemento crítico. Los individuos que tienen un comportamiento de buen ciudadano apoyan a los otros integrantes de su equipo, realizan trabajo adicional de forma voluntaria, evitan conflictos innecesarios, respetan tanto el espíritu como la letra de normas y reglamentos y toleran cortésmente imposiciones y molestias ocasionales relacionadas con el trabajo. Las organizaciones quieren y necesitan individuos que lleven a cabo funciones que no están especificadas en la descripción del puesto. Hay evidencia de que las organizaciones que cuentan con este tipo de empleados superan en desempeño a aquellas que no lo tienen. Como resultado, al CEO le interesa el comportamiento de ciudadanía como una variable del resultado. Como una variable del resultado. Ok.
Muchísimas gracias entonces a Andrea. Andrea, a ver, ¿cuál de las dos Andreas me participó? Andrea Rivas. Rivas, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué entendimos por comportamiento de ciudadanía? Dice que es un comportamiento discrecional. Sabemos que es un comportamiento que nos va a ayudar a crear ambientes psicosociales positivos, a que debemos cooperar y colaborar, a que no está determinado en el descriptor del cargo, a que en el descriptor del cargo nos dice sobre esos elementos de actitudinales positivos, pero que entendemos que si podemos apoyar a un compañero, lo debemos hacer en términos de esa armonía que debe haber un equipo de trabajo, de cohesión grupal para que logremos entonces el ambiente armonioso, positivo en ese sentido. Entonces, al CEO, al comportamiento organizacional, sí le interesa que sea una variable del resultado de todo este funcionamiento dentro de una organización. Obviamente, ¿qué queremos? No están dentro de las funciones, pero cuando nosotros evaluamos en un proceso de selección, también estamos valorando en esos procesos de selección, estamos valorando las actitudes de las personas que van implícitos dentro de estos comportamientos de ciudadanía, en términos de cooperación, cordialidad, ¿verdad? Que se va a demostrar en el puesto de trabajo. Entonces, esos elementos. ¿Qué es entonces comportamiento de distanciamiento? Bueno, va a ser lo contrario. A ver, voluntario que me lo lea, por favor. Estudiante que me lo lea, voluntario. ¿Cuáles van a ser? Van a ser los comportamientos contrarios a los que acabamos de leer del comportamiento de ciudadanía. A ver, voluntario o voluntaria que me lea, por favor. ¿Verdad? Ok, ya se mencionó el comportamiento que rebasa los requisitos de la tarea. Pero ¿qué decir del comportamiento que de alguna forma está por debajo de tales requisitos? El comportamiento de distanciamiento es el conjunto de acciones que realizan los empleados con el objetivo de aislarse de la organización. Hay muchas formas de distanciamiento, desde llegar tarde y no asistir a reuniones, hasta el ausentismo y rotación de personal. El distanciamiento de la fuerza laboral puede tener un efecto muy negativo para la organización. Se estima que tan solo la rotación de personal tiene un costo de miles de dólares, incluso para los puestos de nivel inferior. El ausentismo también cuesta a las organizaciones grandes cantidades de dinero y tiempo cada año. Por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta reciente revela el costo directo promedio de las ausencias no programadas para los empleadores es de 8.7% de la nómina. En Suecia, un 10% de la fuerza laboral del país está ausente por enfermedad. Es evidente que para una organización resulta difícil operar sin contratiempos y alcanzar sus objetivos si los empleados no asisten al lugar de trabajo. El flujo productivo se altera y se posponen decisiones relevantes. En las organizaciones que dependen mucho de la producción de la línea de ensamblaje o de ensamble, el ausentismo suele ir mucho más allá de una interrupción, ya que podría reducir de manera drástica la calidad de la producción o bien originar el cierre de la planta. Los niveles de ausentismo que rebasan el intervalo normal tienen un impacto directo sobre la eficacia y la eficiencia de cualquier compañía. Una tasa elevada de rotación también interrumpe el funcionamiento eficiente de una organización cuando el personal conocedor y experimentado renuncia y es necesario encontrar reemplazos para cubrir puestos de alta responsabilidad. Sigo. Ok, entonces, sí, desde luego todas las organizaciones tienen cierto nivel de rotación. Mario, ¿verdad? Sí, si puede bajar un poquito más la... Sí. Muchas gracias, Mario. Sí, continúe, espérame, aquí le voy a poner, ahí. Desde luego, todas las organizaciones tienen cierto nivel de rotación. La tasa promedio nacional de rotación de personal en Estados Unidos es de 3% mensual, lo cual representa alrededor de una rotación del 36% anual. No obstante, este promedio varía mucho según la ocupación. La tasa de rotación mensual de los empleados gubernamentales es menor a 1%, a diferencia de 5 a 7% en la industria de la construcción. Si el personal correcto se va de la organización, los empleados marginales o poco rentables y submarginales, entonces la rotación sería realmente positiva,
ya que crea la oportunidad de reemplazar a un individuo con un bajo desempeño por un trabajador con menores habilidades o con mayor motivación, abre mayores oportunidades de ascenso, aporta ideas nuevas a la organización. En el cambiante mundo laboral actual, los niveles razonables de rotación decidida por los empleados aumentan la flexibilidad organizacional y la independencia de los trabajadores, además de que reduciría la necesidad de recortes decididos por la gerencia. Entonces, ¿por qué los empleados se aíslan del trabajo? Como veremos más adelante en este libro, algunas de las razones son las actitudes negativas hacia el trabajo, las emociones y los estados de ánimo, así como las interacciones negativas con colegas y supervisores. Ok, está, muchísimas gracias Mario por la participación, por la lectura. Está bastante ampliado, bastante definido lo que es el comportamiento de ciudadanía, de distanciamiento que no queremos nosotros dentro de los equipos de trabajo por los efectos negativos que tiene en temas, obviamente, en temas que sabemos que van desde ausencias al trabajo, ausencias a reuniones, desde que se llaman índices de ausentismo, de rotación, eh, de inasistencia, y que eso también puede perjudicar el flujo o continuidad del trabajo que hace una persona y que va a impactar también en el flujo de trabajo de los siguientes personas o de la misma área de trabajo. Entonces, sabemos que es evidente el daño para la operación de la organización, para la operatividad, para la productividad, y tiene un impacto desde ese punto de vista hasta llegar a la parte, hablábamos, rentable, ¿sí? Ahora, también pone en cuestión de que si ese ausentismo y esa rotación es de empleados que no están dando los resultados esperados, pues entonces ahí sí estamos hablando de un ausentismo y una rotación positiva, ¿ok? A excepción nada más de esa situación. Sabemos entonces que debemos, y por eso valorar mucho que los ambientes sean positivos y que no haya este tipo de desánimos, este tipo de emociones negativas que van a alterar la interacción con otros colegas y con supervisores. Entonces, los estilos de liderazgo también tienen un impacto y por eso se estudian aquí en los capítulos subsiguientes que ustedes van a ver el tema de las teorías de motivación y las teorías de liderazgo. Por eso es que están involucrados y por eso es importante que ustedes entiendan y definan bien estos conceptos desde el inicio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen preguntas, consultas? Bien, ok, ahí terminamos con las 4 variables dependientes del comportamiento a nivel individual. ¿Ok? ¿Quién me dice cuál era la primera? ¿Cuáles eran las 4 variables que acabamos de leer? ¿Cuáles son las 4 variables a nivel individual que vamos a predecir o explicar del comportamiento organizacional? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles serían las variables dependientes que vamos a predecir ahorita? Díganmelas, por favor. Las actitudes y el estrés, el nivel de desempeño en la tarea, comportamiento de ciudadanía y comportamiento de distanciamiento. Ajá, ¿qué otro? En la actitud y estrés, el desempeño en la tarea.
los resultados. Los resultados a nivel individual que nosotros queremos predecir y explicar en el comportamiento organizacional son 4 variables importantes. Me mencionaba ahorita, perdóneme la participación, el nombre del estudiante, ¿quién me decía? Aleida. Dulce, Lick. ¿O Dulce? Dulce, ¿eh? Dulce. ¿Quién me Sí. estaba participando? Me dijo actitudes y estrés. Y estrés. Y habló de desempeño en la tarea. Y me El habló de comportamiento de ciudadanía. comportamiento de ciudadanía. ¿Qué más? ¿Cuál le falta? Y el comportamiento de Son distanciamiento. 4. ¿Cuál le falta? Comportamiento Hola. de distanciamiento. No sé si me escuchan. Hola, Estoy Lick. bien con el audio. Estoy bien con el audio. ¿Me escuchan? Sí, Lick, sí se le escucha. ¿Me Sí. escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Lick. ¿Tengo bien el audio? Con razón, no me escuchaban nada. Y yo, bueno. No me escuchaban. ¿Me escuchan ahora, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Lick. Ahora, sí, siempre me... ay. Ok, entonces les decía, los 4 variables dependientes del comportamiento a nivel de resultados, tenemos insumos, procesos y resultados, que queremos explicar son 4. Me decía, no sé si era Dulce que estaba participando, perdóneme, ¿quién me estaba participando? Me dijo, actitudes y estrés, desempeño en la tarea, comportamiento de ciudadanía y le faltaba uno. ¿Cuál es? El comportamiento de distanciamiento. De distanciamiento, me decía Dulce, perfecto. Esos son los 4 que debemos comprender, definirlos, comprenderlos porque nos van a ayudar a entender el resto de la temática de estudio. Muy bien. A nivel grupal tenemos dos variables que queremos predecir o explicar. ¿Qué es? Cohesión grupal y funcionamiento grupal. ¿Quién me lee cohesión grupal? La Cohesión. cohesión, Sí. la cohesión grupal se refiere al grado en que otras palabras en grupo cohesivo es aquel que está muy unido. Creo que me confundí, lo voy a volver a leer. Es que no ando los lentes. La cohesión grupal se refiere al grado en que los miembros de un grupo se apoyan y convalidan entre sí en el lugar de trabajo. En otras palabras, un grupo cohesivo es aquel que está muy unido. Cuando existe confianza entre los trabajadores, cuando buscan metas en común y laboran en conjunto para alcanzar sus fines comunes. El grupo es cohesivo cuando los empleados están divididos en términos de lo que desean lograr y se demuestran poca lealtad entre sí. Se dice que el grupo no es cohesivo. Ok. Ujú. Existen muchas evidencias de que los grupos cohesivos son más eficaces. Los resultados se han observado tanto en los grupos que se estudian en ambientes de laboratorio altamente controlados, como en los equipos de trabajo que se estudian en ambientes de campo. Esto coincide con la noción ampliamente extendida de que las personas tienden a hacer un mayor esfuerzo en grupos que tienen un propósito en común. Las compañías buscan incrementar la cohesión de diversas maneras, desde sesiones breves para romper el hielo hasta eventos sociales como días de campo, fiestas y retiros en equipo para aventuras al aire libre. A lo largo de la obra trataremos de evaluar si estos esfuerzos específicos tienen probabilidades de incrementar la cohesión grupal. También se analizará si la elección del personal correcto para un equipo puede ser una forma eficaz para aumentar la cohesión. Ok, la selección del personal correcto, ok. Entonces, dentro de la cohesión grupal, el autor, muchísimas gracias a Lili. Marely, muchas gracias. Nos dice el autor, en primer lugar, que la cohesión grupal se refiere al grado en que las personas, que los grupos
los miembros o las personas que integran un grupo se apoyen y se convalidan entre sí. O sea, que hay una camaradería, que hay un apoyo, que hay una convalidación, y en esa medida, entonces, el grupo va a ser muy unido. A veces se hacen subgrupos dentro de las organizaciones, pero está bien que se hagan equipos de trabajo con esa visión y con esa cohesión, con ese ánimo de estar apoyándose, convalidándose, lo que uno no puede apoyarlo el otro, etcétera, para poder lograr los resultados. Pero a veces también se hacen subgrupos que no son muy positivos, pero estamos hablando de equipos de trabajo. O sea, cuando me refiero a equipos de trabajo, pueden ser equipos de trabajo creados con una finalidad particular. Un comité, por ejemplo, de calidad. Puede ser un equipo de trabajo del área de IT, un equipo de trabajo del área de SAC, un equipo de trabajo del área de talento humano. A eso también llamamos para que pueda tener validez lo que es la funcionalidad en términos de resultados administrativos de las diferentes áreas de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos con lo que es funcionamiento grupal. Entonces ya sabemos que cuando existe esa confianza y cuando existen esos elementos interactivos, humanos, positivos, entonces va a haber esa lealtad entre sí, ese grado de cohesión que nos va a generar al final de cuentas un funcionamiento positivo grupal. Vamos a ver, voluntario que me lea este apartadito de gracias Marely, gracias Dulce, gracias Mario por la participación. Vamos a ver quién me lee, aparte de ello, este apartado del funcionamiento grupal. A ver, jóvenes. Para que no nos durmamos, vamos a ver. Funcionamiento grupal. ¿Quién lo lee, voluntarios? Así como las actitudes positivas hacia el trabajo se asocian con un mejor desempeño de la tarea, la cohesión de grupo debería conducir a un funcionamiento grupal positivo. El funcionamiento grupal se refiere a la cantidad y calidad de los resultados del trabajo de un grupo, así como el desempeño de un equipo deportivo es más que la suma del desempeño de los atletas individuales. El funcionamiento grupal en las organizaciones laborales es más que la suma de los desempeños individuales de la tarea. ¿Qué quiere decir que el funcionamiento de un grupo es eficaz? En algunas organizaciones, un grupo eficaz es aquel que permanece enfocado en una tarea fundamental y que logra sus fines tal como se especificaron. Otras organizaciones buscan equipos que sean capaces de trabajar en colaboración para brindar un excelente servicio al cliente. Incluso otras compañías hacen un gran hincapié en la creatividad grupal y su flexibilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes. En cada caso, se requieren diferentes tipos de actividades para obtener lo mejor del equipo. Entonces, básicamente, muchísimas gracias, Diana. También había participado Celeste, Marely, Mario. Aquí se refiere a la sinergia, ¿verdad? Que logramos. Ay, ya peló los camarones. Se me está diciendo. Ah, lo hiciste. Sí, me está. ¿Dónde le apago el audio? A Diana. No soy Yoli. Ah, no es Diana, ¿verdad? No. Ah, pues ya échale arroz entonces de un sol. Sí. Para que apaguen el audio, por favor. Y ese es arroz con camarón. Entonces, No trajo nada. Entonces, es complicada esta hora. Entonces, miren, aquí estamos hablando del funcionamiento grupal a partir de resultados específicos en cantidad y calidad. Ya lo hablábamos hace un momento con el desempeño en la tarea de la combinación de eficiencia y de eficacia. Aquí estamos pidiendo nosotros y logrando en este sentido sinergias, ¿ok?
sinergias donde vamos a alcanzar obviamente mayores resultados que si lo hiciéramos de manera individual. ¿Por qué? Porque hay habilidades y diversidad en las habilidades de los integrantes del grupo. En la medida que funcionamos en apoyo, en esa dinámica positiva, entonces vamos a generar mejores resultados, si lo hacemos a nivel, que si lo hiciéramos a nivel individual. Entonces, por eso estamos diciendo que vamos a lograr sinergias en ese sentido. Muy bien. Y tenemos finalmente la productividad, jóvenes, que vamos a combinar entonces los conceptos de eficiencia y eficacia, como lo decíamos en el desempeño en la tarea. Entonces, agradezco la participación, que ha estado participando Andrea, Celeste, Diana, Aleida, Marieli, Mario. ¿Quién más? Entonces, me gustaría oír a Génesis Ivin Caballero. Eduardo, vamos a ver. ¿Quién me lee el concepto? No sé si por ahí está Ivin, perdón. Gabriela Nicolagos, Eduardo García, si me leen el concepto de productividad, por favor. Sí, el nivel de análisis más elevado en el comportamiento organizacional es la organización en su conjunto. Una empresa es productiva si logra sus metas al transformar insumos en productos al menor costo. Por lo tanto, la productividad requiere tanto la eficacia como de eficiencia. Un hospital es eficaz cuando satisface con éxito las necesidades de sus clientes y su clientela. Es eficiente cuando logra hacerlo a bajo costo. Si un hospital se las arregla para lograr los mejores resultados con su personal actual, al reducir el número de días, al reducir el número de días promedio que un paciente está confinado a una cama, o al incrementar el número diario de contactos del personal con los pacientes. Se dice que el hospital ha logrado mayor eficiencia productiva. Una compañía de negocios es eficaz cuando alcanza sus metas de venta o de participación de mercado, pero su productividad también depende de lograr esas metas de manera eficiente. Algunas medidas populares de la eficiencia organizacional son el rendimiento sobre la inversión, la utilidad por dólar de venta y la producción por hora de mano de obra. Correcto. Las organizaciones de servicios deben tomar en cuenta las necesidades y los requerimientos de los clientes al evaluar su eficiencia. ¿Por qué? Porque existe... Eficacia, porque existe una cadena evidente. Porque existe una cadena evidente, es que lo mueve, dígame. Una cadena evidente de causa y efecto entre las actitudes y el comportamiento de los empleados, las actitudes y el comportamiento de los clientes y la productividad de una organización de servicios. Se documentó que de forma cuidadosa tal cadena, la gerencia de la compañía descubrió que 5% de la mejoría en las actitudes de los empleados conduce a un incremento del 1.3% en la satisfacción del cliente, que a la vez se traduce en una mejoría de 0.5% en el incremento de los clientes, en el incremento de las utilidades. Al capacitar al personal para mejorar su interacción con los clientes, SER fue capaz de incrementar 4% la satisfacción de los consumidores.
durante un periodo de 12 meses, generando así un estimado de 200 millones en utilidades adicionales. Ok, muchísimas gracias por la participación, Ivy. Entonces, obviamente aquí seguimos validando el tema en la productividad que va a reflejarse al final de cuentas una cadena de causa y efecto entre las actitudes y los resultados. Aquí sabemos que requerimos de dos términos fundamentales, eficacia y eficiencia. Entonces, si vemos aquí, eficacia es el grado en el cual una organización satisface las necesidades de sus clientes o consumidores, ¿ok? Pero la eficiencia es el grado en el cual una organización puede lograr sus fines a un bajo costo. Aquí es que yo cumplí mi meta de satisfacción de cliente, cumplí mi meta en términos de servicios de producto y acá es que lo hice con los recursos que tenía disponibles sin utilizar más o menos, sin utilizar más de la cuenta, porque eso me va a generar un costo adicional, ¿verdad? Entonces, por eso muchas compañías en el tema de la globalización se vinieron a países donde la mano de obra siempre calificada, pero era más barata, más económica que en los países de ellos. Entonces, estaban logrando un elemento de la productividad, estaban logrando eficiencia, ¿verdad? Entonces se vinieron a estos países para ser más eficientes en ese sentido. Bueno, en el término que nos está hablando el autor, acá en el término de la productividad, nos dice que las organizaciones entonces tienen que poner en perspectiva esos dos temas. Bueno, vamos a ser eficientes y eficaces considerando los recursos, las metas y los recursos de la organización. Los recursos a través del concepto de la eficiencia, porque es el grado en el cual una organización puede lograr sus fines a un bajo costo. Y eficacia, eficaz, es si cumplí con la tarea, cumplí con la meta que me propuse, cumplí con mi función. Y esto tiene una cadena evidente de causa y efecto entre las actitudes y el comportamiento de los empleados, porque se va a ver reflejado en las actitudes y comportamientos de ¿quién? De los clientes. ¿Me voy o me quedo en esta organización? Entonces, aquí ven algunos elementos que se han estudiado, como esta cadena particular de Sears, que lo documentó y estudió precisamente la gerencia para poder descubrir si estaban mejorando con la satisfacción al cliente y qué estaba pasando atrás del proceso con los productos que vendían y con el servicio al cliente. Entonces se dieron cuenta que al capacitar al personal para mejorar su interacción con los clientes, fue capaz entonces sí de mejorar, de incrementar un 4% de satisfacción, pero traducido eso, eran 200 millones de dólares adicionales en utilidades, ¿verdad? Solo por el hecho de entender el tema de la capacitación de satisfacción al cliente. Muy bien. ¿Hasta aquí hay preguntas, comentarios, jóvenes? Vamos a ir al concepto, ok, muchas gracias. Vamos a ir al último concepto que es supervivencia, pero supervivencia organizacional, el término completo. El término completo se llama supervivencia organizacional, que también les voy a pedir para que no se me duerman ahí, me hagan la lectura del último concepto que vamos a ver hoy. Voluntarios, para que no se me duerman ahí, me leen el último concepto de supervivencia organizacional. ¿Qué significa? Yo si quiero. ¿Quién? Ajá. El último resultado que veremos es la supervivencia organizacional, que es simplemente la evidencia de que la organización es capaz de existir y crecer en largo plazo. La supervivencia de una organización no depende solamente de qué tan productiva, sino también de su adaptación al entorno. La compañía que es muy, la compañía que es muy productiva haciendo bienes y servicios de poco valor para el mercado tiene pocas posibilidades de sobrevivir durante mucho tiempo, de manera que algunos factores de supervivencia incluyen una percepción exitosa del mercado, una buena toma de decisiones sobre cómo y cuándo aprovechar las oportunidades y una administración exitosa del cambio para adaptarse a las nuevas condiciones de negocio.
Una vez que revisamos el modelo de insumo, proceso y resultado, cambiaremos un poco el enfoque al agrupar los temas con base en la forma en que se estudian a los niveles individual, grupal, organizacional. Como se observa en la figura 1-5, examinaremos los insumos, los procesos y los resultados en los tres. En los tres niveles de análisis, aquí. En los tres niveles de análisis. ¿Ok? Entonces, ajá. Sí, Sigo. hasta aquí. Ok. En los tres niveles de análisis, pero los capítulos se agrupan de forma que coincidan con la manera típica en que la investigación se ha realizado en dichas áreas. Es más fácil entender una presentación unificada acerca de cómo la personalidad conduce a la motivación que a su vez favorece el desempeño, que brincar entre los diferentes niveles de análisis, puesto de cada nivel se basa en el nivel en el nivel que le procede. Después de revisarlo en secuencias, el lector entenderá mejor el funcionamiento del elemento humano, del elemento humano de las organizaciones. En las organizaciones. Ok, muchísimas gracias a Luis por la participación, por la lectura, igual a todos los que estuvieron participando. Muy bien, entonces aquí en la supervivencia entendemos, y de acuerdo a la lectura que hacía hace un momento Luis, vemos que los gerentes entonces se requieren de esas habilidades que hablábamos al inicio. Cuando hablamos de supervivencia organizacional, es la capacidad entonces para poder y el grado que una organización es capaz de existir, decíamos, crecer, pero en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, aquí uno de los temas fundamentales es entender que los gerentes requieren de esa visión de mercado, esa visión para tomar decisiones, esa visión para saber cuándo y cómo aprovechar las oportunidades y para poderse adaptar a las nuevas condiciones de negocios. Entonces, eso lo vivimos y lo vimos ahorita durante la pandemia. ¿Cuántas organizaciones no tuvieron que hacer cambios estructurales para dar otro servicio o ampliar ese servicio, ¿verdad? Como lo dice aquí, para podernos adaptar a las nuevas condiciones del mercado, del negocio, ¿ok? Que ya lo mencionábamos anteriormente, no nos imaginábamos que nos iban a traer el súper a casa, tantas comodidades que podemos encontrar hoy día con la tecnología aplicada precisamente a esos cambios, a esas nuevas condiciones de negocio que se están requiriendo, ¿verdad? Ok, estos últimos dos jóvenes son las dos variables dependientes del comportamiento organizacional en el nivel estructural. Estoy hablando de productividad y supervivencia organizacional. Son las dos variables dependientes en este enfoque y en este modelo, ¿sí? Aquí lo que les explica el autor finalmente es que van a tener en lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a tener el aspecto individual que estábamos viendo, el tema de las actitudes, vamos a ver el capítulo introductorio, las actitudes, luego vamos a pasar a ver el tema grupal, vamos a ver la comunicación organizacional, vamos a ver estilos de liderazgo, teorías de liderazgo, vamos a ver también el tema de el funcionamiento grupal, los equipos, los grupos, vamos a ver también el tema de la cultura organizacional, ¿ok? Entonces, por ahí están distribuidos los capítulos que vamos a ver en el plan de estudios, en la planificación didáctica que ustedes tienen, y básicamente esos son los elementos que quería compartir. Voy a pasar lista de asistencia, voy a ver si me quedó algún tema particular por fuera, pero creo que básicamente todos los hemos repasado, los temas más importantes del capítulo. Siempre voy a pasar lista de asistencia y ya les indico. Ok. Muy bien. Luis, primero. Helen Regalado. Helen tenía una reunión de trabajo. ¿Sí? Dígame. Hoy Helen es no pudo entrar porque tenía una reunión de trabajo. 6 de febrero. 6 de febrero del 23. Bueno, Helen está ausente. Dulce María Cruz.
Presente, Lic. Muchas gracias. Ivin Caballero. Presente, Lic. Gracias. Laramis Arlet. Presente. Gracias. Mario Roberto. Presente, Lic. Gracias. Mareli. Mareli Palma. Mareli, aquí estaba. Mareli Palma. Presente, Lic. Presente, Lic. Gracias. Celeste Amador. Celeste también estaba. ¿Qué se me hizo Celeste? Celeste estuvo participando. Celeste, ¿será que se salió de la sesión? Yo soy Ivy Celeste. Pero yo fui Celeste la- Amador Ramírez, dice acá. Sí, no sé, ella no sé. Ok. Ok. Stephanie Giselle. Presente, Lic. Muchas gracias. Norma Figueroa. Presente. Gracias. Andrea Fernanda Rivas. Presente, Lic. Gracias. Luis Alonso Elvir. Presente, Lic. Gracias. Diana Patricia Funes. Presente. Gracias. Nelson Eduardo García. Presente, licenciada. Gracias. Fabiola Michelle Guerrero. Presente. Gracias. Dorian Yaciela Inés Ayala. Presente, Lic. Gracias. Avi Celeste. Presente. Avi no vino el 1 de febrero, del miércoles pasado. Sí, sí estuve en la clase. Ok. Norlan Maradiaga. Norlan Maradiaga. Héctor. Norlan. Norlan está aquí en la universidad. Norlan aquí está en la universidad, ¿verdad? Sí, Norman. Héctor Daniel Manueles. Sí, aquí estoy. Perfecto. Presente, Lic. Presente, Héctor. Bueno, si andas por aquí por el edificio, yo estoy por aquí, pero nos cambiaron unas aulas y nos mandaron al F1, a la 1. Y no he ido a ver a la 1 si me agarra la conectividad, fíjense. Así que les cuento, porque se supone que debemos ir que yo debo ir a la 1, a ver si funciona la conectividad de esas aulas. Pero como ustedes ahorita no vienen, ¿verdad? ¿O quieren venir a la 1? Ahorita están por otras clases ustedes aquí en la universidad. Sí, Lic. Pero creo que sí funciona la conectividad. Sí, en el A1. Tengo que ir allá a la 1, pero cuando les toque venir ¿cómo se llama? A examen. La verdad que aquí me conecta muy bien. Yo no he tenido problema con ustedes acá. Entonces no tengo en ese sentido queja porque me ha funcionado muy bien aquí a donde estoy. Pero creo que tengo que ir a la 1. Ahorita estoy en el F1, en el segundo piso. Creo que tengo que ir a la 1 a ver cómo está funcionando allá también la conectividad. Bueno, en el caso mío de mi clase, yo les comenté a ustedes que hasta más adelante, ahorita las actividades son individuales, la teoría, y más adelante en la segunda unidad es que yo los quiero traer a hacer alguna actividad de grupo, algo que ustedes compartan, tendrían que armar los grupos de trabajo, ¿recuerdan? Equipos de trabajo, para que ustedes hagan esas actividades acá en la segunda unidad, pero yo les avisaría con tiempo, ¿ok? Entonces ahorita estamos en teoría, ¿sí? Muy bien. Voy entonces, lista de asistencia. Estoy con Héctor Manueles. Presente, Lic. Presente, Héctor. Sí, Johnny René. Presente, Lic. Gracias. Gabriela Nicole. Presente. Sara Cárdenas. Sara Cárdenas. Lic, Sara está acá, pero tiene problema, está enferma de la garganta, entonces no puede hablar. ¿Está donde acá? Recibiendo clases. Enseñar la cámara. Cuando me dice acá, es que está aquí en el F1, está en la universidad o está acá donde. Recibiendo la clase. Ok, pero entonces no está dentro de la universidad. Okay.
Tiene que ponerme la cámara, permítame, tiene que encender la cámara. Tiene la cámara encendida. Sara Cárdenas, ya la vi. Ok, Sara, está aquí en las instalaciones. No, ya la quitó. Vamos a ver. Génesis Sierra. Presente, Lick. Gracias. Aleida Trejo. Presente, Lick. Gracias. Andrea Escalante. Presente, Lick. Gracias. Gracia María Montes. Gracia María. Gracia Montes. Y Rodin Daniel Ruiz. Presente, Lick. Gracias. Solamente está ausente entonces Gracia. Está ausente Celeste Amador. Helen Regalado. ¿Alguien sabe qué le pasó a Celeste? Porque estaba participando ahorita en la clase. Muy bien. Bueno, ellos son las personas que están ausentes. No sé si tienen preguntas, consultas de la actividad. ¿Quieren compartir algo más del texto? ¿O qué información adicional requieren para que ustedes hagan la actividad, preparen la actividad y la suban al campus? Licenciada, Sí. con relación al glosario va de todo el capítulo número 1. Es que les aparece, solo agreguen, es que no son muchos conceptos. Solamente, miren, aquí está, desde la página 25, esta es la 24, esta es la 25, ¿miren? Entonces, esta es la que agregaría, la que harían, ¿ok? Insumo, proceso, resultado. Pero fíjense que realmente de arriba, agréguenlas porque ustedes las requieren para repaso. Solamente son como 5 conceptos más que van a agregar. Los conceptos son los únicos que van a agregar, porque lo que es el ensayo, los temas estos que estoy pasando ahorita, que son los retos y oportunidades, esos no los van a agregar. Entonces, no van a agregar tampoco las ramas, no van a agregar las disciplinas que intervienen. Van a agregarme a los que ya tienen el concepto de comportamiento organizacional. Van a agregar el concepto de gerente, organización, y lo voy a subir al campus, lo voy a actualizar. Comportamiento organizacional, estudio sistemático. Van a agregar planear. Lo voy a agregar en el campus, jóvenes. Van a agregar... Licenciada, Sí, diga. mire, hay alumnos que ya subieron esta tarea porque según las indicaciones ok. se entendía que Ok. solo era el apartado de resultados. Bueno, entonces hagamos algo. Así déjenlo porque así ya lo redacté. Tiene toda la razón. Pero sí les digo algo. Hasta me ahogué. Si viene en examen va a venir todo eso. Está bien. La actividad sí déjenla, así como la dejé redactada ahí. Pero si cuando hagamos examen, si viene examen de estos temas, van a venir esos conceptos, los que yo hago énfasis en la clase, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí, Lick, lo que puede hacer es decirlos para que los tengamos, buscarlos y tenerlos para el examen. Eso es lo que estaba escribiéndoles ahorita aquí en el chat. ¿Cuáles son los iniciales que vimos? Gerente, lo voy a volver a copiar, gerente. Por si en el tema de examen, sí, vendrían, si hago de esta temática que tienen ustedes ahí, tengo que revisar cómo está en el plan. Yo se lo digo porque lo que yo hago hincapié en la clase o los conceptos que yo reafirmo son los que por lo general son temas de estudio que tienen que tener ustedes presentes. Entonces, gerente, organización,
organización, en las funciones administrativas. Funciones administrativas. Funciones administrativas saben planear, organizar, dirigir y controlar. Funciones del proceso administrativo. Tenían también qué es el comportamiento organizacional. Eso tienen que definirlo. Es el estudio que estamos haciendo. Eso básicamente. El estudio sistemático. ¿Qué es el estudio sistemático? La aplicación del método científico. Estudio sistemático. Y el AVE. Y el AVE, que es la administración basada en evidencias. En evidencias. El proceso administrativo, vamos a ver qué más. Esas eran las que estuvimos estudiando, que es el CO, estudio sistemático, AVE, que es lo mismo que administración basada en evidencias, y el gerente. Se me fue en mayúsculas, jóvenes. ¿Hola? ¿Hola? Jóvenes, se me fue en mayúscula ahí. Que estaba pasando lista de asistencia en mayúscula y se me fue en mayúscula. Ok. Entonces creo que de los conceptos que vimos, las funciones del proceso administrativo es planear, organizar, dirigir y controlar. Luego que dice ICO, que es comportamiento organizacional. Luego está el estudio sistemático, que es básicamente aplicar el estudio científico, buscar relaciones de tipo causa y efecto y basarlas en conclusiones obtenidas en evidencia científica. Ahí está el concepto. Y está el concepto de administración basada en evidencia. Solamente eso era. Y los del comportamiento organizacional, que sí, las variables que vimos hoy también. ¿Ok? ¿Qué otro elemento? Eso básicamente. Y el trabajo está redactado, lo deben hacer como está ahí redactado, ¿no? Para tomar eso de referencia. Creo que básicamente. Ok, aquí los que están, esto ya lo vimos. Eso sería, jóvenes. Entonces el día miércoles nos vemos para compartir el análisis. El análisis de ¿verdad? Y eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Todos estamos bien con la información? Sí. Sí, Lick. Lo que deben preparar el ensayo y lo que vamos a tratar en el ensayo el día miércoles, ¿verdad? Y de ahí voy a arrancar, dependiendo cómo nos quede el tiempo, voy a arrancar con el segundo capítulo, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, feliz tarde a todos y gracias por su participación. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Feliz día.